Esta propuesta se llama Asamblea Constituyente para Chile y en particular lo que define la propuesta completa son criterios y fases para una Asamblea Constituyente soberana. De todas maneras, nuestro taller tiene 3 sesiones. La primera de ellas va a abordar el tema de la trampa institucional, cómo salir de ella, y algunos elementos introductorios, ¿no? Eso es lo central porque de alguna manera es el emplazamiento político que tenemos respecto del tema de la Asamblea Constituyente versus lo que es lo que nosotros hemos llamado la trampa institucional. Y luego en la segunda sesión ya es la metodología concreta de implementación de una asamblea constituyente hacia la base social. Y la tercera sesión tiene que ver con lo que podrían ser los principios humanistas que consideramos nosotros debieran ir incluidos o ser transversales en la nueva constitución, ¿ya? Así que hoy día nos vamos a centrar en el tema del punto de vista y en el tema de cómo salir de la trampa institucional que nos permita abordar una nueva constitución, pero desde una asamblea constituyente soberana. Quiero primero que todo presentarles una breve síntesis respecto de esta situación particular en el momento actual, que nosotros lo sintetizamos como acciones simultáneas de un proceso deliberativo constituyente y que tiene 3 áreas que coexisten, que son en paralelo. La primera de ellas es la movilización social permanente, como un elemento que rodea toda la actividad que da origen a ella y que además le da consistencia a una propuesta de asamblea ciudadana, soberana y de base, digamos. Entonces ahí se menciona las asambleas territoriales autoconvocadas, los cabildos, las marchas, Semana de la Mujer, la huelga feminista, paros nacionales, manifestaciones, caceroleo, es decir, todo lo que ha estado el movimiento social incluso hasta el día de hoy, aunque mucho más separado por sectores, pero que la gente ha seguido manteniendo, incluso reconvirtiéndose en lo que es el apoyo a la necesidad básica de las personas. El otro es el proceso que se gatilla a partir del 18 de noviembre, donde se plantea justamente lo que nosotros le sugeríamos en su momento a Bachelet, que es que hiciera un plebiscito para una nueva constitución. Y en ese plano y en paralelo con la movilización social, llamar una campaña por el apruebo, marcando AC en el voto, con apoderados de mesa que protejan, por una parte, la votación, que en eso tenemos mucha experiencia, pero también que cuenten las AC, que cuenten las marcas AC en el voto. Y la tercera es el proceso constituyente soberano, donde nosotros planteamos un hito de lanzamiento y las distintas etapas que son las que vamos a conversar en la sesión de la próxima semana, que son asambleas o cabildos constituyentes comunales, asambleas constituyentes regionales y una asamblea constituyente nacional. Y que interactúa con lo que sería el segmento 2, que es el del plebiscito nueva constitución, utilizando el mismo mecanismo plebiscitario para resolver disensos y para hacer una aprobación final de la Constitución. ¿Ya? Esa es la síntesis general de lo que nosotros hemos visto, el proceso deliberativo constituyente, donde estas cosas no compiten entre sí, sino que se complementan y se enriquecen mutuamente, y por supuesto donde la primera de ellas, que es la que da origen a todo el proceso que estamos conversando, es la que le va a dar sostén a todo el demás, a todo el resto del proceso. Entonces, como encuadre, pregunta, Helmut, ¿se pudo conectar? No, Leti, no ha podido ingresar aún. Ya. Que esta parte la iba a ver, pero la planteo yo. 2 puntos a atender. Primero que todo, que nos encontramos atravesando un proceso social inédito en la historia de nuestro Estado, por su intensidad, por su transversalidad, por la coincidencia mayoritaria de las demandas de no más abusos, tanto por parte del Estado como de los privados, como un clamor que lucha por mayor justicia social y dignidad, que no cesará más. Eso es lo que hemos llamado el despertar de Chile,
hasta que no se cambie el estado de cosas donde los abusos se han ido transformando progresivamente en usos, es decir, el modo habitual de maltrato hacia las personas que habitamos este país. Aunque sea evidente, decimos, igual es necesario decirlo, que los cambios sociales no vienen desde arriba hacia el pueblo. No vienen desde arriba hacia las mayorías, sino que son las mayorías, los patipelados como nos llamaron, quienes estamos impulsando este nuevo amanecer. Por tanto, no son las cúpulas o las élites las que tienen que acoplarnos a nosotros, digamos, sino que son ellas las que tienen que ponerse a nuestro servicio, ¿ya? Y hasta este momento esto no ha ocurrido. De este punto deriva el segundo punto. Gran parte de la clase política, me refiero a gobierno, oposición y varios de los partidos de la pseudo-oposición, apoyaron el denominado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Este acuerdo dual al mismo tiempo significaba dotar al Ejecutivo de herramientas legales para perseguir y criminalizar las manifestaciones ciudadanas y perseguir ciudadanos violando derechos humanos, mutilando, torturando, reprimiendo, todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Y también daba una salida. Fue, como comentábamos en un programa el viernes, un modo de que la élite, que estaba totalmente desplazada del centro de la discusión y de la influencia social, pretendió retomar el control social. Pretendió darle una dirección, pero controlada al proceso social. Y entonces larga este acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y dicen ellos que las propuestas que ellos plantean como órganos para tomar la decisión, que sería la convención constitucional o la convención mixta, es lo mismo que una asamblea constituyente. De hecho, algunos muy conocidos constitucionalistas de oposición plantean reiteradamente que asamblea constituyente y convención constitucional o mixta son lo mismo, ¿no? Esta mirada no representa lo que venimos diciendo y resulta ser una nueva evidencia de la fractura social de la que estamos hablando, del denominado divorcio entre la ciudadanía y las élites. Y entonces nosotros afirmamos que AC no es lo mismo que convención constitucional o convención mixta. No lograron o no quisieron entender que la Asamblea Constituyente no es solamente un acto eleccionario. Voy a votar el plebiscito 1, si apruebo otro rechazo y el mecanismo, y después voy a votar al final cuando ellos han decidido por mí, ¿no? Para nosotros una Asamblea Constituyente es un espacio para la expresión y canalización de los sentires, sueños y necesidades del movimiento social, que organizadamente desde sus territorios, de su base social, autoconvocado en cabildo y asambleas territoriales, puede ir construyendo secuencialmente instancias de participación directa, real, concreta y no intermediada en distintos niveles a través de vocería directa, para en definitiva construir una Asamblea Nacional Constituyente redactora con participación representativa y mandatada de quienes constituimos esta plurinación feminista y disidente, ya que la paridad no basta. Necesitamos la valoración y el respeto y la influencia de todas las diversidades en todas sus formas. Desde ese punto de vista, ¿qué hacer ante la trampa institucional? En primer lugar, nosotros queríamos hacer 6 precisiones respecto a la propuesta, que nos parece relevante para que no haya ninguna confusión como condiciones del diálogo. La primera es el rechazo a los acuerdos de la élite. En esta propuesta se rechaza el acuerdo de las élites el día 15 de noviembre. Segundo, el acuerdo fue y sigue siendo violado. Tercero, el plebiscito por nueva constitución lo forzó el movimiento social. Cuarto, el rechazo al camino institucional de las élites. 5, la movilización social y la participación son la clave. Y 6, las acciones simultáneas del proceso deliberativo constituyente. Vamos a ir viendo uno por uno. Respecto del rechazo del acuerdo por las élites. Nosotros rechazamos rotundamente el acuerdo por la paz y la nueva constitución y nos parece que su nombre es un eufemismo
casi insultante para la gente que estábamos movilizados en Chile. ¿Por qué la rechazamos? Por su condición de origen, lo hicieron a espalda del pueblo, sin consultar al pueblo, entre gallo y medianoche. Por su forma, o sea, por la constitución, por la estructura que se le dio al tema de quién iba a decidir y de qué manera y en qué materia se tenía que meter, por su fondo, que es la intencionalidad que está detrás de eso, por los procedimientos impuestos, que dicho en términos muy sintéticos, podríamos resumirlo en tres, digamos. Uno de ellos tiene que ver con los quórum. Un conjunto de personas que son elegidos mediante lo que es la ley que elige a los parlamentarios, por lo tanto, que va a asegurar la participación fundamentalmente de quienes son parte de partidos políticos, donde por tanto la forma de elección que va a tener, lo más probable es que lo que genere es una réplica del actual Parlamento, y en este actual Parlamento sabemos que la derecha, y cuando hablo de la derecha no solamente hablo de la derecha pinochetista, sino que varios de los que están en la concertación que han mantenido y avalado el actual modelo, no van a permitir que en cuestiones fundamentales, cuestiones de fondo de transformación de la Constitución, esto pueda ser cambiado. En segundo lugar, está los límites que pone la discusión. No se puede discutir todos los temas. En una asamblea constituyente soberana tú defines todos los temas respecto de la nación en la que tú quieres vivir. La Convención Constitucional no te permite discutir, por ejemplo, ni tocar los tratados internacionales que son el corazón del modelo neoliberal. Si no transformas eso y no lo tocas, la verdad es que las posibilidades de cambio profundo de nuestro país son imposibles. Y por otra parte, el modo de resolución donde te dan un año plazo, le dan a ese ámbito un año plazo para ponerse de acuerdo y definir una nueva carta fundamental. Y si en ese año no hay acuerdo que pueda ser sometido a plebiscito, entonces sigue rigiendo la constitución anterior, la constitución de Pinochet. Entonces, por donde se la vea, es una trampa. Lo único que pretende es asegurar que nada de fondo cambie y que se legitime el modelo imperante usando de modo indecente la lucha y los sueños de nuestro pueblo. O sea, es otro intento más de manipulación de las élites. Segundo, el acuerdo fue y sigue siendo violado. ¿Por qué? El punto 1 del acuerdo del 15 de noviembre dice textualmente: los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente. Este punto nos parece hay que relevarlo de modo contundente, porque en realidad el acuerdo que ellos firmaron entre gallo y medianoche ni siquiera fueron capaces de respetarlo desde el primer día. Por lo tanto, nos parece a nosotros que es un acuerdo que nació muerto. Tercer punto de los 6, el plebiscito por nueva constitución lo forzó el movimiento social. Yo creo que este es un punto interesante en términos de que pareciera que algunos, sobre todo los bien pensantes que les gusta opinar, plantea que esta es como una gran oportunidad que el élite le dio al pueblo, como si de pronto amanecieron democráticos, se despertaron, se empezaron a llamar entre ellos y entonces dijeron, ¿por qué no les damos a estos muchachos la posibilidad de que se construya una nueva carta fundamental? Y eso no es así. Esto fue empujado por el movimiento social, fue forzado por el movimiento social, y de este modo pensamos que el plebiscito que se fijó en primera instancia para el 26 de abril y que se corrió por la pandemia el 25 de octubre, es una instancia ganada por el pueblo movilizado, y por lo tanto es un espacio nuestro, es un espacio del pueblo de Chile a ser ocupado, de manera que el voto que ahí se emita sea un voto consentido, aprobando una nueva constitución, marcando el voto con AC y estructurando una sólida red de apoderados de mesa a nivel nacional que cuide y cuente las AC. Desde ese punto de vista necesitamos ser millones aprobando cambiar la constitución de Pinochet Lagos y millones pidiendo asamblea constituyente soberana. Luego, el punto 4. Rechazamos el cambio institucional de las élites, así como las describí anteriormente. Dos cosas claras en nuestra propuesta. Primero,
La A, no sumarnos al cambio institucional constituyente, y B, no presentar lista de candidatos a la Convención Constitucional. La propuesta nuestra siempre ha definido eso como criterio. Si nosotros queremos una asamblea constituyente soberana, no nos parece que haya que avalar el camino institucional, que por una parte nos hace cómplices de lo que sabemos que iba a pasar y además nos distrae de lo central, que es lo que nos interesa, que es el trabajo de discusión de nuestro pueblo desde la base social. Quinto, desde ese punto de vista, la movilización social y la participación son la clave. Nosotros, los humanistas, creemos en la fuerza de la acción no violenta. Creemos en la rebelión popular como una respuesta decidida para el cambio social. Entonces, creemos en la importancia de construir una propuesta que fortalezca todo lo que la ciudadanía está haciendo en todo Chile, en sus territorios, en sus cabildos y asambleas territoriales, a través de un proceso de participación ciudadana que nos significará, y esto es clave, nos significará a nosotros, digamos, mayores acciones, mayor involucramiento, y sostener una movilización permanente, consciente y creativa que involucre y sume a millones de intenciones por la transformación del país. Yo creo que es importante esto, porque uno efectivamente de manera emocional, intelectual incluso, podría estar totalmente de acuerdo con esta postura, con esta propuesta. Cosa distinta es meter el cuerpo, o sea, constituirse y ser parte de esas asambleas territoriales, ser parte de esos cabildos comunales, ser además impulsora de nuevos ámbitos territoriales para generar discusión desde la base social. Implica hacernos cargo, si es que nos parece que esta es una propuesta de interés y que va en la dirección que nosotros hemos planteado, en la dirección de una democracia directa, en la dirección de un cambio profundo, implica que cada uno de nosotros y nosotras nos hagamos cargo de esto, que seamos capaces de meter el cuerpo y no solamente el corazón y la cabeza en esta dirección. Y por último, como síntesis, la misma lámina que presenté al principio, que son cómo estas cosas van conversando. La movilización permanente, el tema del plebiscito, el proceso constituyente soberano y un plebiscito nacional final de ratificación de la propuesta que emerja desde el pueblo, que como explicaba, metodológicamente lo vamos a comentar en la sesión 2 del taller. ¿Qué hacer entonces ante esta trampa institucional? Nosotros queremos empujar por una asamblea constituyente soberana como la mayoría de las personas lo quieren. Y lo haremos con o sin reconocimiento institucional. Sin embargo, esto implica construir un itinerario intenso desde marzo, desde nuestros espacios territoriales y trabajar con un voto consentido en el plebiscito. No se trata de ir a votar, en este caso ya sería el 25 de octubre, apruebo, rechazo y me voy para casa, sino que ese voto es el sentido de que es el poder soberano manifestándose en las urnas diciendo, sí, yo quiero un cambio profundo, quiero un cambio real y profundo, y no lo quiero de cualquier manera, lo quiero con participación de la base social. Y entonces, además de aprobar una nueva constitución, que es la primera papeleta, y un órgano 100% electo, marcaremos el voto con AC. Y aquí quiero hacer una precisión. ¿Por qué marcamos entre las opciones de la papeleta 2, que son convención constitucional o convención mixta, decimos marcar la primera? Porque si no la marcamos como opción, nuestra marca C no se cuenta. Electoralmente, si tú estás, yo sé que varios de los que nos están escuchando acá, los que nos están viendo, han sido apoderados de mesa. Si hay un voto objetado, que es lo que pasa cuando el voto está marcado, y hay una opción claramente marcada en el voto, se arma un lotecito de votos aparte, ¿ya? Entonces, hay un lotecito que tiene el voto sin marca de convención constitucional, otro lotecito que tiene la convención mixta, y un tercer lotecito que es el que tiene los votos marcados. Si nosotros marcamos AC en el voto y marcamos, por ejemplo, convención constitucional, vamos a quedar en un montoncito claramente identificado, de manera que uno pueda contar cuánta gente dijo que quería asamblea constituyente. Por eso estamos diciendo eso de
marcar esa opción, aunque a nosotros no nos interesa participar en la Convención Constitucional. Por otra parte, para que esta acción tenga resonancia necesitamos cuidar el voto y contarlos. Y para ello se requiere una línea de apoderados en todas las mesas electorales que hemos calculado, son 55.000, entre apoderados de mesa, apoderados generales, apoderados de recinto. Además de contar con nuestro propio sistema de conteo, un conteo paralelo igual como hicimos para el año 88. Por supuesto que nuestra acción no termina allí y para continuar con nuestra propuesta mostraremos a continuación un itinerario. ¿Cómo poner en marcha una asamblea constituyente soberana? Esa es la pregunta. Lo primero a comprender, más allá de lo que pueda ser nuestro aprecio, nuestro gusto por la participación popular y la democracia directa, es que nuestro sistema, el sistema solamente se va a cambiar merced a la intención de las personas. Necesitamos un gran motor humano que le dé fuerza al proceso constituyente. Y eso ocurrirá solo en la medida que ciudadanas y ciudadanos se asuman como titulares del poder constituyente originario. O sea, un proceso constituyente soberano tiene que ver con que cada uno de nosotros se haga cargo de su destino, que uno se experimente a sí mismo como aquel que es depositario del poder originario que te da el ser parte de esta nación. Y que en congruencia con otros, en relación con otros, en deliberación con otros, entonces tú te constituyes en el poder. El poder radica en la nación y la nación está constituido por su pueblo. Si ese pueblo se empodera, entonces asume lo que es el poder constituyente originario. Es decir, nos constituye como sujetos activos con el derecho y el poder para cambiar el destino y la historia de la nación. Un segundo punto en esta misma línea, el proceso constituyente ya se instaló en nuestro país. A pesar del bloqueo institucional que trataron de hacer con el Pacto por la Paz y la nueva Constitución, ambos espacios, tanto gobierno como el Parlamento, que se coluden en este acuerdo, que por supuesto el Partido Humanista no firmó, ¿no es cierto? El proceso constituyente de igual modo ya se instaló en el país y no se instaló el 15 de noviembre, se instaló el 18 de octubre, cuando se produjo la manifestación social del despertar de Chile. Tenemos que seguir avanzando, porque este motor humano que señalamos, es decir, la intencionalidad humana hecha acción, es el elemento primario insustituible, cualquiera que sea la vía o mecanismo que se pueda pensar para hacer un llamado con efecto real a la generación de una asamblea constituyente soberana. O sea, esto no se va a producir porque el poder te lo cedan aquellos que lo concentran, sino porque el poder te lo tomas. Si es que crees que realmente está en ti y no está en los representantes, sino que está en el pueblo soberano, entonces es esa intencionalidad humana hecha acción, ese motor humano el que puede conducir en la dirección que queremos. Algunas premisas esenciales respecto de esto. En el marco del despertar de Chile, cuya expresión masiva partió el 18 de octubre de 2019, y dice expresión masiva porque en realidad el tema de la búsqueda de una nueva constitución mediante un proceso soberano estaba en la discusión de grupos desde hace décadas en Chile. No estamos hablando de que en ese minuto se produjo una iluminación, no, estamos diciendo de que en este proceso del despertar de Chile pareciera que se produjo una sinapsis donde se logró entender que las luchas particulares que cada uno de los grupos iba a hacer a la Plaza Dignidad, cuando hacían la cuenta regresiva antes del toque de queda para seguir manifestándose en las plazas, los encuentros, los diálogos, los cabildos, las conversaciones, se empezó a hacer una relación entre la demanda particular que cada uno podía tener por la salud, por la educación, por la vivienda, por las pensiones, por lo que fuera, con la Constitución.
este tema que parecía que era, ¿para qué vamos a hablar de estas cosas que son generales? Aboquémonos a los problemas concretos. Da la impresión que la gente en ese despertar de pronto reconoció esa relación directa que existe entre los límites de nuestros derechos y las características de esta nueva constitución diseñada, implementada en dictadura y mantenida por los gobiernos de una democracia formal como la que tenemos, ¿no? Entonces, en el marco de este despertar de Chile, cuya expresión masiva fue el 18 de octubre, se inició el proceso constituyente. Desde esa perspectiva es que estamos presentando esta propuesta, que tiene las siguientes premisas esenciales. La primera es que la historia chilena es la biografía de un contrato social que expresa un modo de relación entre la ciudadanía y el poder. ¿Qué características tiene ese contrato social que ha imperado desde que Chile es una nación independiente de España e independiente entre comillas? Primero, la ruptura, la exclusión y el sometimiento a las mayorías. La ruptura entre el poder y la ciudadanía. La exclusión del poder hacia la ciudadanía y el sometimiento del poder respecto de la ciudadanía, tanto de sus necesidades como de sus intereses. Ese es un elemento transversal en todo el contrato social. Y no por nada, en la historia de Chile, cualquier pequeña demanda como la ley de la silla o el trabajo de ciertas horas o que las mujeres tuvieran derecho a voto, etcétera, no ha sido de otro modo sino ha sido por presión social. No ha sido por bondad de las autoridades el que se hayan conseguido ciertos derechos, sino que ha sido por presión social. Toma de conciencia, organización con otros y presión social. Entonces este contrato social ha estado determinado de esa manera. Una élite que tiene todo el poder para sí y que rompe con la ciudadanía, excluye a la ciudadanía y además somete a las mayorías. Lo segundo, una democracia representativa que desprecia a la ciudadanía. Cuando se escribe este libro del virus de altura, cuando la campaña de la Laura es de cara a la gente y de espalda al Parlamento, busca ser un símbolo justamente de lo opuesto a lo que aquí ha sido parte del trato que la élite le ha dado a la ciudadanía chilena, que es, yo soy candidata, me eligen y me olvido de quién me eligió. Creo que estoy ahí porque soy chora, soy inteligente, soy valiosa, soy capa. No estoy ahí porque un conjunto humano creyó en un proyecto donde yo tenía una función. Y eso hay que verlo en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, tiene igual, yo creo, dos responsables. Uno, el que traiciona, ¿no? Que se acerca, es tu amigo, te promete cosas, te presenta un programa y después se olvida de eso y se colude con la élite. Pero también hay otro responsable, que es la ciudadanía que delega su poder en ellos. Porque una cosa es que yo vote por ellos, pero otra cosa muy distinta es delegar mi poder en ellos. Y eso es lo que hago. Entonces, esta democracia representativa ha demostrado ese desprecio a la ciudadanía y de alguna manera esta ciudadanía se ha emplazado respecto al poder como merecedora de este desprecio. Entonces, durante largos periodos de nuestra historia, reclama, hace petitorio, hace demandas, grita, pero después de un tiempo vuelve a su casa esperando que otros se hagan cargo de su poder. ¿Ya? Entonces, un primer elemento, la historia, la biografía del contrato social en Chile tiene estos dos elementos. La ruptura, exclusión y sometimiento a las mayorías por parte del poder, y lo segundo, una democracia representativa como instrumento que lo que hace es despreciar a la ciudadanía. Por tanto, es fundamental una modificación de esta relación por un nuevo trato, con un nuevo contrato social que asuma. La soberanía debe radicar en el pueblo y es el pueblo el garante de la institucionalidad. Ese es un primer elemento. La soberanía radica en el pueblo y es ese pueblo el garante de la institucionalidad. Y lo segundo, las aspiraciones de una sociedad, su cultura futura, lo que va a ser su identidad, deben ser reflejadas en el modelo que elija la participación directa de la gente.
No puedes cambiar la cultura de arriba hacia abajo. La cultura cambia porque algo cambia en el sistema de creencia de las personas. Por tanto, la construcción cultural por excelencia es lo que debería consagrar una nueva constitución. Pero esta ley magna, esta carta magna, es un marco referencial para todas las demás leyes y para ello tiene que ser una construcción colectiva. Si tú quieres un sistema realmente democrático, donde haya participación real en la toma de decisiones, donde las personas sean protagonistas en el país en que viven, necesariamente el modo en que construyas ese nuevo trato tiene que incluir a las personas en la construcción de ese ideario conjunto. No se cambia una cultura desde arriba para abajo. Tú puedes dictaminar leyes, tú puedes hacer instrucciones, tú puedes tirar a los milicos en la calle para controlarte, pero el cambio cultural se produce porque cambia el sistema de creencia de las poblaciones. Hay ciertas cosas que antes no eran de sentido común, hoy día van a ser de sentido común. No era de sentido común que las personas en su casa, en su barrio, en su población discutieran respecto a la nueva constitución, eso era un tema de expertos. Bueno, eso está cambiando, porque la gente quiere participar. Y nosotros creemos en que la inteligencia de los conjuntos humanos es mucho, mucho, muy superior de lo que son las élites que solamente se concentran en mantener sus propios intereses. Desde ese punto de vista, estamos hoy en condiciones de promover con más fuerza aún el debate y la movilización de los ciudadanos para que el pueblo sea soberano y protagonista permanente en la toma de decisiones en todo Chile, en cada rincón, en cada pueblo. Hoy como ayer exigimos una nueva constitución política generada a partir de una asamblea constituyente soberana, conformada por elección popular de delegados mandatados de la base misma en que se efectivice el proceso constituyente. Hasta ahí el tema de esta primera sesión, ¿ya? Como después vamos a hacer un diálogo con preguntas y eso, igual les queremos presentar lo que va en las siguientes sesiones para que el diálogo sea sobre lo que vimos hoy y no sobre lo que vamos a ver en las siguientes 2 semanas, ¿ya? La próxima sesión, la segunda sesión, vamos a ver la parte metodológica, criterios y fases del proceso constituyente soberano, ¿ok? Eso va a ser el próximo lunes. ¿Qué es lo que vamos a revisar aquí? El modo como nosotros proponemos que se desarrolle la nueva constitución. Entonces, esto es en un proceso, si lo quieren, de abajo hacia arriba o más bonito aún, en anillos concéntricos. Entonces, la primera discusión es a nivel de la comuna, en asambleas o cabildos constituyentes comunales. Allí se hace la discusión, allí se sintetizan las propuestas desde los principios hasta las otras cosas que pueden ser más específicas. Se elige a miembros que participaron de esas asambleas o cabildos y se les entrega el mandato para que vayan al segundo anillo, que es la región, para que en esa asamblea constituyente de la región, quienes están con sus mandatos, con sus planes escritos de la comuna, sistematicen con apoyo de técnicos la propuesta de la región que va al siguiente nivel, que es el nivel nacional, la Asamblea Constituyente Nacional. Entonces, en términos procesales, está la Asamblea o Cabildo Comunal, que tiene su explicación, que la vamos a ver el lunes, la regional, que también tiene su explicación, la nacional, que su característica fundamental es que es un órgano redactor del documento final, pero no es el que lo piensa, porque viene pensado desde la base social. Y luego plebiscito para que a nivel nacional se refrende la propuesta que este órgano redacta. Y un elemento central aquí que tratamos de destacarlo es que todo delegado o delegada a la Asamblea Constituyente Nacional tiene su origen en el hecho de haber sido elegido como vocero de la Asamblea o Cabildo Comunal en que participó. O sea, estamos hablando nosotros de que este ámbito de redacción nacional no está constituido por personas que no participaron con el proceso desde su origen, sino que está constituido solo por personas que han sido mandatados porque participaron en el proceso desde su origen.
Y entonces este es como el plan general, digamos, metodológico, que lo vamos a explicar en detalle el próximo lunes. Y la siguiente sesión, que es el otro lunes, son sobre principio a la base de una nueva constitución. Aquí ya estamos pensando en cuál sería la propuesta humanista, porque nosotros tenemos una postura, tenemos una visión de mundo, tenemos una forma de interpretar la realidad, y allí donde estemos creo que es interesante que la podamos aportar, porque tenemos la impresión de que en realidad está con una sintonía con este momento histórico muy importante. Entonces los temas que ahí vamos a abordar son el tema de Estado y ciudadanía, la historia del Estado y su relación con los ciudadanos en Chile, y como tema central, la postura humanista, el rol del Estado y 3 elementos de principios que para nosotros son básicos: descentralización, desconcentración y diversidad. Muchas gracias.